con Miguel Ángel Domínguez. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una de las características del cine de las series estadounidenses es que han exportado, lo siguen haciendo, las bondades de su historia, de su sociedad, de sus costumbres, de sus productos, de su economía. Esto es también muy importante. Bueno, han usado en todo caso el séptimo arte en beneficio propio. Y hay quien piensa que además y de paso, siempre que han podido, en detrimento de otros. Hay quien se ha dedicado a demostrar que desde Hollywood se ha proyectado una imagen negativa de según qué competidores o según qué países. Hasta tal punto parece que es así, que nuestro Ministerio de Defensa ha premiado un libro que analiza cómo muchas películas producidas al otro lado del Atlántico, en Los Ángeles fundamentalmente, producidas para las grandes salas de proyección y la pequeña pantalla, pues han hecho eso, proyectar una imagen negativa, por ejemplo, de España. Y por motivos geoestratégicos o geopolíticos en la mayoría de los casos. El libro premiado que documenta esto se titula La imagen de la presencia de España en América, 1492-1898, y su autor es el capitán y máster en historia, Esteban Vicente Boissó. Él está en Valencia. Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y felicidades por ese premio que le ha otorgado Defensa, que se lo han adjudicado a usted, pero no porque sea un capitán del Ejército de Tierra. Esto lo podría haber conseguido un civil también. Efectivamente, es un premio al que se puede presentar cualquiera que ha estado realizando un trabajo de investigación en una universidad, en una fundación, un centro de estudios. Y lo mismo ocurre con el premio de Defensa, que es para tesis doctoral. Uh-huh. A ver, usted ha documentado cómo parte de la producción del cine anglo, fundamentalmente, ha alimentado y ha cultivado ciertos estereotipos que no hacen precisamente un favor a España. ¿Le gusta esta expresión que hemos venido escuchando de un tiempo a esta parte, de unos lustros a esta parte, sobre todo y fundamentalmente, que dice o habla de la leyenda negra? Diría que desde allí se han encargado de fomentar esa leyenda negra y de difundirla. Empecemos por el principio. ¿Le gusta ese concepto, ese término que se ha acuñado? El concepto de leyenda negra ya lleva un siglo y la verdad es que se corresponde muy bien con todos los autores que lo han estudiado, no solo españoles, con la idea de lo que quiso transmitir de propaganda a ciertos países, esencialmente Reino Unido y luego Estados Unidos, con intereses, como he dicho, geopolíticos. Uh-huh. No, yo decía que desde hace lustros, por supuesto que desde hace casi un siglo se acuñó este término leyenda negra, pero de hace unos años esta parte la estamos leyendo y escuchando con, si cabe, mayor profusión. Usted defiende que la primera película bélica de la historia fue antiespañola. Estamos hablando ¿de qué año? De 1897, ¿no? Cuénteme eso. Sí, eso fue... Bueno, no, eso concretamente lo han dicho otros autores antes que yo. El cine surge justo antes de la guerra hispanoamericana y entonces se envían por parte desde Estados Unidos camarógrafos para filmar en Cuba ya lo que era la guerra de Cuba entre los insurrectos, digamos, y las autoridades españolas. Y entonces, cuando estalla el conflicto, allí mandan a camarógrafos para filmar lo que va a acontecer. No van a grabar realmente en ningún momento escenas de combate reales, pero sí van a filmar a lo mejor desfiles en barques de tropas y luego van a hacer reproducciones o reenactments de lo que se supone que ha ocurrido, de batallas, etcétera. Uh-huh. Entonces, la más sencilla, la primera que tiene un gran éxito, es Desgarrando la bandera, que es algo tan sencillo como ver como en el Castillo del Morro, que presidía ahí la entrada del puerto de La Habana, uh-huh, se arría la bandera española y se iza la bandera americana. Eso evidentemente tenía una finalidad comercial, pero al mismo tiempo seguía la línea de la prensa amarilla, que estaba incitando a cierta prensa amarilla a la guerra. Y de esas imágenes que salían en los artículos de prensa, donde también se dejaba muy mal a los españoles, se pasa ya a las imágenes en movimiento,
y que se utilizan por primera vez en un conflicto bélico, y efectivamente esta es la película. ¿Cómo dice que la titularon? Era Desgarrando la bandera. Creo que tuvo éxito, esto para empezar, Rasgando nuestra bandera. Y tanto éxito tuvo que hubo secuela, ¿no? Hubo segunda parte. Sí, ya bueno, en plena guerra de Cuba, ya ahí así con acciones bélicas, ¿no? Sí, bueno, esto porque el que fabricaba muchas de las cámaras era Thomas Alva Edison. Entonces se ve que compraba los derechos y reutilizaba la misma y luego también aprovechaba lo que le mandaba los equipos que mandaba allí a grabar. Y efectivamente esto en un inicio se reproducía en teatros justo antes de empezar a crearse los cines. Entonces en los teatros iba la gente y tenía muchísimo éxito. Evidentemente con un guión y una perspectiva bastante más allá de lo escorado, ¿no? Efectivamente. Ahí está una película que se tituló Rough Rider. Esta es del año 1900, mucho más cercana en el tiempo. 1997. Justifica la invasión de Cuba por los estadounidenses. ¿Se encumbre y de qué manera, señor Vicente Boisseau, se encumbra la figura de Teodoro Roosevelt, algo que también se hace en una noche en el museo, por cierto? Efectivamente, sí. Theodore Roosevelt era subsecretario de la Armada, entonces quiso ir a la guerra, era una manera de promocionarse políticamente, y participó en la fundación de un regimiento de voluntarios, que eran pues gente civil que se apuntaba para ir a la guerra al lado de las tropas regulares. Entonces Roosevelt fue como teniente coronel y luego por circunstancias se convirtió en el momento en que ya estaba en Cuba en coronel. Y entonces lanzó con las tropas regulares un ataque primero hubo dos colinas muy fuertemente defendidas por los españoles. En la primera colina, Kittel, Roosevelt no fue capaz de llevar a cabo el ataque. Entonces, según los relatos de la época, los Rough Riders, que eran los blancos anglosajones, se tiraron al suelo, y las tropas regulares, en gran parte formadas por afroamericanos, los llamados Buffalo Soldiers, dirigidos por oficiales blancos, son los que les sobrepasan y llevan a cabo el ataque, y ya se levantaron los Rough Riders, jinetes rudos, y les siguen hasta arriba. Y luego se quedan en la colina Kittel y van detrás de esas tropas regulares, que son las que lanzan la famosa carga a la colina de San Juan. Entonces ahí en donde se producirá el nacimiento del mito de la carga de los Rough Riders, porque cuando ya han llegado las tropas arriba, y básicamente hay que saber que ganaron la batalla gracias a las ametralladoras, porque los españoles habían sido capaces de aguantar 10-11 horas en la embestida del ejército estadounidense. Y no teníamos ametralladoras. Efectivamente, tenían cañones y se quedaron sin los obuses. Sí. Entonces al final fueron barridos por las ametralladoras y llegaron arriba. ¿Y qué hizo el Roosevelt? Pues se hizo ahí una foto con sus hombres y a los periodistas que llegaron les contó su versión, denostando a los afroamericanos que habían participado en la batalla. Y olvidando un tiro por la espalda, ¿no? A alguien. Sí, en el relato lo que dice, escribió una carta y luego un amigo también lo cuenta, al que se lo contó, que mató dice un español como una liebre. Claro, lo que se deduce es que lo mató por la espalda cuando ya los últimos españoles que sobrevivían y habían resistido se retiraban, mató uno por la espalda. Entonces eso en la película Rough Riders no aparece así, sino que se ve al actor Tom Berenger, que lo interpreta, disparando y matando a diestro y siniestro. Se puede, por lo que le estoy escuchando me da la impresión de que sí, se debe hablar del uso de ciertas películas como vehículo de propaganda en favor de unos y en detrimento de otros, en este caso nosotros los españoles, o no es exactamente eso, no deberíamos de utilizar este término tal cual, el de propaganda. Bueno, en esta película en concreto lo interesante es que Teddy Roosevelt, buscando, como hemos dicho, promocionarse políticamente, al acabar solicitó la medalla de honor al Congreso, que era la más alta condecoración a la que podía aspirar. Entonces, los generales estadounidenses no le apoyaron porque sabían cuál había sido el papel realmente de su regimiento en los ataques. Sin embargo, después de esta película, que es efectivamente de 1997, cuando el centenario, sí, hay un movimiento que se lanza para apoyar el que se le dé con carácter póstumo, y curiosamente triunfó, y en 2001 Bill Clinton se la concede. Para desencanto del movimiento afroamericano,
que ve como un poco le robaron el protagonismo. Uh-huh. Estamos hablando con Esteban Vicente Boisseau de cómo se usa un contexto histórico para desde el cine o a partir del cine modelarlo, maquillarlo, incluso desvirtuarlo con fines o intereses absolutamente espurios o, si me apuran ustedes, de parte. Esta es una estrategia que apareció entonces poco después de inventarse el cine. Eso es evidente, ya lo hemos comentado desde el principio, es decir, que alguien vio enseguida su potencial como soporte o como herramienta, si lo prefieren, para difundir mensajes interesados. Esa capacidad de otear el horizonte también tiene, digo yo, usted me dirá, tiene su mérito, ¿no le parece, capitán? Hombre, hay que saber hacerlo, eso está claro. ¿Me puede poner otro ejemplo, algo más reciente en el tiempo, que se le venga a la cabeza y que se recoge en su libro sobre cómo el cine estadounidense, bueno, permítame la expresión, ha maltratado nuestra imagen como país? Me imagino que nos podemos retrotraer algo más en el tiempo. Por ejemplo, el descubrimiento de América y lo que significó con el paso del tiempo, porque este es otro acontecimiento histórico oscuro, objeto de deseo, quizá en el que más se ha recreado el cine estadounidense, capitán. Sí, hay dos aspectos respecto. Eso es el resultado, aunque sea actual, viene del siglo XVI, cuando Inglaterra quería justificar sus ataques a las ciudades españolas de América y también de España y a los barcos españoles. Entonces, se aprovechó del libro de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y también de las denuncias de la Inquisición, hecha también por autores españoles, y entonces eso se plasmó en grabados e imágenes en libros de la época y se ha transmitido al cine hasta las películas de hoy en día. Las películas que se han hecho, como dicen, con motivo de 1492, y siempre hay dos ideas. Por un lado, a justificar la acción de los piratas, que son siempre son presentados muchos como personajes bondadosos o defensores de unos valores positivos, y por el otro lado la idea del exterminio del paraíso, que aparece, por ejemplo, en 1492, la conquista del paraíso, o si nos fijamos en cosas que son más sutiles, como en Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, van en busca de la fuente de la vida. Llegan unos piratas, llegan unos corsarios, todos ellos, digamos, anglosajones, y llegan los españoles, y los que enviados por el rey de España. Y los que destruyen la fuente de la vida, un poco como símbolo de lo que era el paraíso, son los españoles en la película. Entonces siempre subyace la misma idea. 1492, la conquista del paraíso. Esta es una cinta, una película de 1992. Bueno, claro, nuestra Inquisición mató a unas 3.000 personas, se tiene registro de eso, pero claro, Enrique VIII asesinó a más de 50.000 católicos y no hay muchas películas en las que se muestre esta otra realidad histórica. Y estoy pensando, por ejemplo, en esto, en la conquista del paraíso de 1992. Efectivamente, de la época contemporánea podemos citar una película que se hizo sobre Tomás Moro y no se le enseña el final, en el que al final, en la realidad, Tomás Moro, después de decapitarlo, plantaron su cabeza en una pica. Entonces, estos detalles que no se ven respecto a la represión anglicana, aunque ha empezado últimamente alguna película sobre el tema, sí. En cambio, es sistemático en las películas británicas. El tema de la Inquisición es omnipresente, ¿no? Bailando con lobos, un poquito antes, 1990. Hombre, se olvidan aquí de nuestra presencia durante 2 siglos, 200 años en California, en la Florida, Nuevo México, en Texas. Eso desaparece en Bailando con Lobos. No estamos. Sí, aquí lo que hay es otra de las ideas. En el cine, o en el mito anglosajón, sí que hay un reconocimiento a la imagen del conquistador explorador, ¿no? España ha explorado, eso se sabe. Pero parece como que cuando se hace la conquista del oeste se olvidan decir que Los Ángeles o San Francisco, es decir, la Nueva España ya existía, y desaparecen las películas. ¿Qué es lo que queda en muchas películas? Simplemente la presencia de que unos conquistadores o un conquistador pasó por allí. Eso se ve en Indiana Jones, por ejemplo, donde el joven Indiana Jones ve a unos sacadores de una tumba de unos restos de hay un conquistador español que pasó por allí, y también se ve en Bailando con Lobos, donde se ve al teniente de la Unión hablando con uno de los jefes de la tribu Sis con la que está, y que le muestra el casco típico del conquistador español. Entonces, siempre la idea que pasaron por allí pero no se quedaron. Y eso es importante porque para forjar su idea de nación
tuvieron que desvirtuar el hecho de que ya había, no solo los franceses, que eso sí que ha quedado, pero que la conquista del oeste estaban conquistando, no simplemente exterminando a los indios, digamos, sino que tuvieron que conquistar una civilización, digamos, europea ya establecida allí. Uh-huh. El exterminio de los indios, de los indígenas, de este nuevo mundo por parte de los americanos. De esto también se habla poquito en el cine estadounidense. Efectivamente. Bueno, ha habido algunas películas. He dicho poquitos, sí, hay películas, pero hombre, no se prodiga precisamente este momento histórico de los estadounidenses. Hombre, lo que hay que destacar es que tanto respecto a la historia y los mitos de la Armada Invencible, etc., digamos, de Inglaterra, como lo de, por ejemplo, el exterminio de indios en Estados Unidos, hay una corriente que parece que está creciendo de autores estadounidenses que están revisando esos mitos. Es decir, que, de hecho, en las fuentes utilizadas para este libro, la mayoría son de autores. Es decir, que, sin embargo, el traslado de esa revisión o actualización de lo que fue más cercano a la verdad histórica no parece todavía dominar en lo que es la filmografía estadounidense e inglesa. Wow. Fíjese que estamos hablando, yo casi diría que indistintamente, usted me dirá ahora y me corregirá seguramente, estamos hablando de cine estadounidense casi indistintamente y de cine en general anglosajón, donde habría que incluir efectivamente el cine británico, que ha estado o está en esa dinámica también de fomentar una imagen internacional negativa de España, porque bueno, la rivalidad histórica entre ambos países es sobradamente conocida y también es sobradamente conocido el entendimiento entre estadounidenses y británicos. Esto también. Efectivamente. Bueno, es muy sencillo. Es decir, por ejemplo, se ve en la serie Elizabeth. Da igual que se haga en Hollywood una película o que se haga en Inglaterra. Puede haber perfectamente un intercambio de actores de ambos países. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. La gran parte de la población anglosajona, además de alemanes o suecos, fueron ingleses y, lógicamente, heredaron digamos, el pozo cultural que dejó Inglaterra. Entonces, sí creció en ellos una cierta animadversión hacia lo británico, que se ve también en las películas, pero por contra lo que fueron los adversarios del mundo anglosajón, no solo los españoles, también franceses u otros, eso lo han heredado y se ve efectivamente en sus películas. Fíjese, estoy pensando en, Elizabeth, decía usted, la Edad de Oro, estoy pensando en Enrique VIII, esto me sugiere una reflexión. Es decir, que más allá de maquillar un acontecimiento, un contexto histórico, la estrategia, un modus operandi se completa de la siguiente manera. Y también estoy pensando, esto va de la mano, también estoy pensando en el exterminio de los indios, ¿no? en América. Y ahora me voy a las Islas Británicas. No me fijo en lo que no me conviene, no retrato para el cine según qué situaciones y otras las subrayo. Este es el viejo truco, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que se explica en el libro, que es la focalización o ocultamiento. Ocultamiento, conocemos ya el ejemplo de la victoria de Blas de Lezo en Cartagena y el rey de Inglaterra diciendo que a sus historiadores que no hablen de ello. Y focalización es lo mismo. Se habla mucho de las masacres de indios por los españoles, pero de los nuestros no hablamos. La caza real del sol. Esta es otra peli de producción británica. Tiene que ver con la gesta de Pizarro, en este caso en Perú. ¿Por qué, capitán, la pone también como ejemplo de cómo se ha usado el cine para deformar la realidad en favor de unos determinados intereses? Sí, porque esa película muestra el dilema que tuvo Pizarro a la hora de ejecutar al Inca, y de eso va todo el tema de la película. Pero claro, no existe el mismo número o parecido temática en general para las traiciones que hubo por parte de los primeros los británicos o luego los estadounidenses al violar los tratados que firmaban con los indios y de matar a jefes indios en encerronas. Uh-huh. Usted asegura haber constatado cómo todas estas películas olvidan, y no por descuido, sino voluntariamente, cómo nuestra presencia en América también conllevó la creación de hospitales, de universidades, de las que se beneficiaron unos y otros, ojo, españoles y nativos, o cómo con nuestra presencia se acabaron los sacrificios humanos o el canibalismo. Aquí el foco no aparece, la atención no aparece, esto no se acentúa. Si acaso, en alguna ocasión, se deforma, capitán. Efectivamente. Bueno, baste comparar que, por ejemplo, en la corona de Castilla, la reina Isabel la Católica, nada más empezar
los viajes de Colón trayendo a indígenas, puso freno a ello y prohibió que se les trajera de fuerza. Y como todos sabemos, ya en el siglo XVI se considera que los indígenas que viven en los territorios españoles de América son tan españoles como los demás, bueno, sujetos a ciertas condiciones, no inconvenientes más. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 1924 no se reconoce el derecho de ciudadanía a los indios. Y hasta los años 60, igual que los afroamericanos, no consiguen el de ejercer libremente todos el voto. Pocahontas, 1995, y con esto vamos terminando. Se para también en su libro, en su trabajo en esta otra película, que cuenta a su manera también la llegada de los colonos ingleses a Virginia, año 1607. ¿Por qué esa pequeña parada? Bueno, eso en el libro se compara también un poco cómo ellos han narrado lo que denostan de España. Entonces se da el caso pues que John Smith, que era un conocido asesino de indios, que le parecía que era de voluntad divina que murieran por enfermedades como la viruela. No me diga más, señor amable y bondadoso. Eso es, pues en la película es el héroe bondadoso del que se enamora la protagonista, y se obvia también, por ejemplo, que al final Pocahontas, también en la serie de películas, se casó con Rolf, que fue uno de los primeros en importar esclavos africanos a Estados Unidos. Entonces, eso fue criticado por historiadores estadounidenses. Hollywood pasa por ser una fábrica de sueños y de algo más, por lo que he podido escucharle al capitán Esteban Vicente Boisseau, que ha sido premiado por este trabajo, ha sido premiado por Defensa, por este trabajo que ha titulado La imagen de la presencia de España en América, 1492-1898. Capitán, gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Si me permite decir que el libro está en la web de Publicaciones Defensa. Claro que sí, dicho queda. Abrazo fuerte. Gracias. Capitán, gracias.